buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Y hoy vamos a platicar sobre los retos del próximo gobierno de la Ciudad de México en materia de desarrollo social, educación y ciencia. Para esto me acompañan esta noche en el estudio la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien ha sido presentada por la jefa de gobierno electa, la doctora Claudia Sheinbaum, como la próxima secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2018-2024. Rosaura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Miris, gracias por invitarme. Tú sabes que este espacio está siempre abierto. Se encuentra también con nosotros la doctora Almudena Osejo Roja. Ella ha sido presentada también por la jefa de gobierno electa, la doctora Claudia Sheinbaum, como secretaria de Desarrollo Social para el periodo 2018-2024. Digamos que ambas dos van a acompañar a nuestra jefa de gobierno electa, que pues esperemos que ya esta ha sido como una de las transiciones más eternas que creo que hemos vivido entre un gobierno y otro, pues porque urge, ¿no? Urge poner manos a la obra en estos dos temas que son temas pues realmente muy sensibles y realmente muy atingentes en nuestra ciudad. Y diría yo también en el país, pero en esta ocasión nos vamos a centrar a la Ciudad de México. ¿Cuál es la visión con la que llega este nuevo gobierno a la ciudad en estas materias? Rosaura. Pues una visión de cambio. La mayoría de los habitantes de esta ciudad nos quejamos de un sinnúmero de cuestiones. Evidentemente, uno de los más delicados es la seguridad. A todos nos preocupa el que salgamos de la casa, que los niños vayan a la escuela, la gente al trabajo o en la noche salir a algún lado y salimos con miedo. Estamos siempre preocupados por la violencia, por la posibilidad de que tengas alguna contingencia de ese estilo. O sea, la seguridad está fallando mucho en la ciudad. Hemos visto que ya hay aquí grupos de narcotraficantes, o sea, que antes no se veían, por lo menos. Hay una problemática muy seria, por supuesto, responsabilidad de los gobiernos anteriores, y que no es fácil cambiar. Pero la idea es, a través de una serie de programas, entre los cuales están los que vamos a desarrollar nosotras, pero no únicamente, tenemos que lograr dar un cambio en esa orientación que lleva la ciudad hacia una debacle, en la vialidad, en la seguridad, en la educación, en la salud, en los diferentes temas. Entonces, la idea es cómo damos ese giro que requiere la ciudad y todo el país para tener una ciudad habitable, educada, disfrutable, donde podamos trabajar con seguridad, con una vialidad adecuada. Ese es el objetivo. Ahora, decir que lo vamos a lograr pronto, pues sería algo falso. Tenemos que ir dando pasos y para ir mejorando las condiciones ese es un tema muy importante, de la vida en ¿no? la ciudad. Porque generalmente se hacen muchas propuestas, muchas promesas y hay que ser conscientes de que esto no cambia de la noche a la mañana. Son procesos de descomposición que ha tomado muchos años. Y los procesos de recomposición pues también llevan mucho tiempo. La igualdad a través del desarrollo social y de la educación me parece que es la mejor apuesta que podemos hacer. ¿Cómo, desde donde están ustedes hoy, cómo van a incidir en este tema? Almudena. Sí, justo otro de los grandes retos que creo que estamos enfrentando y a partir del 5 de diciembre nos va a tocar atender, es el tema precisamente de la desigualdad. La Ciudad de México es una ciudad que presenta enormes desigualdades, como todo el país, pero también no es una excepción la Ciudad de México. Y tenemos desigualdades en el acceso a todos los servicios. Por ejemplo, hay partes de la ciudad que no tienen acceso al agua, mientras que otras sí. El transporte es muy distinto, ¿no? Calidad, conectividad en el transporte en ciertas áreas de la ciudad, como la zona oriente, que en el centro poniente, por ejemplo, el acceso o la disponibilidad de centros de salud, el acceso y la disponibilidad de centros educativos. Entonces, se manifiesta, por ejemplo, uno más importante también, que es el acceso a posibilidades de empleo, ¿no? Desarrollo económico local. Entonces, se manifiesta de diferentes maneras y tenemos como dos ciudades, una que pues está mucho más en una lógica de desarrollo socioeconómico avanzando y la otra que no.
Entonces sí, yo creo que tanto educación como desarrollo social son dos de los aspectos que tenemos que reforzar, ¿no? Para ir disminuyendo esas brechas que existen en la ciudad. Estoy de acuerdo con Rosaura, no es solo educación, no es solo desarrollo social, es un trabajo coordinado de todas las secretarías. Claro, pero digamos que esas son como la columna vertebral, ¿no? Que da sentido a una política en las otras estrategias, porque lo hemos vivido ya a lo largo de la historia de esta ciudad y de este país. Cuando olvidamos esa columna vertebral, pues hay desarrollo económico muy desigual, hay realmente el avance y el progreso pues se ve solamente en unos espacios, y el resto de los espacios no solo no tienen progreso, no tienen calidad de vida, no tienen salud, no tienen agua, no tienen zonas verdes, sino que en muchos casos se ha ido esto deteriorando, se ha ido incluso para atrás. Al caso de la gente que vive en las afueras de la Ciudad de México, en las zonas montañosas, hay muchas veces que una familia de 6, 7, 8 personas, que suelen ser el tamaño de las familias mexicanas, pues solamente una puede bajar hacia su empleo o hacia su escuela. Exacto. Y el resto de la familia se tiene que quedar porque no alcanza para el transporte. Son cosas que uno pensaría que no pasan en esta ciudad, y sí están pasando. No, yo creo que, como dice Almudena, es un gran problema de la ciudad y de todo el país. México es uno de los países más desiguales del mundo, más desiguales de Latinoamérica, y comparados con cualquier parte del mundo, la desigualdad entre la gente que menos tiene y la que más tiene es muy grande. Esto tiene que irse disminuyendo, por supuesto. Y claro, tenemos que atender primero que nada a la gente que ha sido de alguna manera excluida de esos derechos, porque el acceso al agua es un derecho humano, el acceso a la educación o a la salud son derechos humanos. Entonces creo que un objetivo claro de Claudia Sheinbaum es cumplir los derechos humanos, es lograr que, lo que yo señalaba antes, cambiar esta sociedad, cambiar con este gobierno en conjunto con las distintas comunidades, cambiar esa orientación que ha llevado a esa tremenda desigualdad, a esa tremenda injusticia, para que haya un poquito más de un suelo un poco más parejo, ¿no? Un suelito más parejo. ¿Y qué proyectos tienen así pensados para el arranque? ¿Cuál sería cuando lleguen, cuando tomen posesión después del 5 de diciembre, el 6 de diciembre, o el 5-1 llega, se sienta, ¿no? Empieza a ubicar el espacio y el territorio? ¿Cuáles son los proyectos que traen en la cartera? ¿Cuáles serían las acciones más que le darían coherencia a una política de gobierno, por ejemplo, en el materia de desarrollo social? Específicamente, me parece que en términos de desarrollo social podemos hablar, yo diría, de 3 acciones como inmediatas, urgentes, que pues durante el primer año nos vamos a estar atendiendo. La primera es toda una ordenamiento y revisión de los programas que existen, ¿no? Con la idea de mantener todos los apoyos que actualmente se dan a la población, que los reciben, pero hacerlo de manera mucho más eficaz, ¿no? En algunos casos hay alguna duplicidad, entonces revisar esas duplicidades. Entonces, ordenar muy bien todo lo que es la política social. Hoy en día se ha ido más por acciones y programas que por, digamos, hemos perdido como el rumbo un poco de lo que es la política social. Entonces yo creo que sería tener muy clara cuál es esa política social, porque eso permite establecer las estrategias para los diferentes programas y acciones que el gobierno tiene que tener con las distintas poblaciones a lo largo de las distintas etapas de su vida. Eso sería el primero. Y el segundo tiene que ver, está relacionado, tiene que ver con un ordenamiento de todo lo que son los padrones de beneficiarios, ¿no? Tratar de tener un padrón único, ¿no? Sí. Ahí es donde también se ha prestado a enorme manipulación de la sociedad, sí, ¿no? A través de estos controles, claro. Compra de voto. Entonces es también con esta lógica de decir, bueno, los recursos siempre son escasos, utilicémoslos bien, ¿no? Y revisemos bien que no haya ningún tipo de duplicidad o temática o de tipo de apoyo. Y la tercera sería, una vez que esto está como marchando, ¿no? Es pensar de qué manera necesitamos como
apuntalar, mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen desde desarrollo social, porque no solo son programas de apoyo, ¿no?, o transferencias, sino también la Secretaría de Desarrollo Social tiene a su cargo instalaciones, infraestructura social en la que se atiende a personas. Entonces, también revisar de qué manera está ahora la situación para mejorar esas instalaciones y que sean instalaciones de calidad. Tendemos, en general, creo que a pensar en programas sociales para poblaciones que están en situaciones vulnerables y no necesariamente se ofrecen la mejor calidad de los servicios. Y yo creo que todo el mundo tiene que tener esa mejor calidad, sea porque es un servicio de atención social, sea porque es un servicio público, pero entonces ahora, mejorarlos. Vamos a con tú, Rosaura, delíneanos un poquito este diagnóstico y luego en la segunda parte vamos a entrar a propuestas. Yo estoy iniciando ya un trabajo con las instituciones de educación superior de la ciudad. En la Ciudad de México se encuentran las instituciones de investigación y docencia más importantes del país. Evidentemente me refiero particularmente a la UNAM, pero no solamente, está el Instituto Politécnico Nacional, está la UAM, hay un sistema de universidades tecnológicas. Entonces, yo creo que para mejorar la educación de la ciudad en todos los niveles, desde los chiquititos que están en CENDIS, por ejemplo, que entran al mes y medio, hasta los adultos, tenemos que buscar la manera de mejorar su formación, su educación, su cultura. Esta es la idea. Entonces, en todas las instituciones de educación superior de la ciudad hay personas preparadas en todos estos aspectos. Y hemos estado trabajando porque una indicación de Claudia Sheinbaum, y todos también lo hemos oído decir al presidente electo, es el disminuir esa brecha que hay entre los que tienen oportunidad de estudio y los que no la tienen. Es decir, tiene que aumentar la matrícula. Tiene que aumentar la matrícula, ¿no?, por supuesto, manteniendo la calidad, y creo que en este sentido es muy importante la participación de estas instituciones. Y bueno, ha habido una disposición muy notoria. Yo de alguna manera pienso se están volcando hacia el apoyo a las políticas de gobierno porque se ve una posibilidad de cambio. Primero que nada, hay que decir, las universidades, las instituciones de educación superior siempre han trabajado con los gobiernos, porque eso es parte de nuestra obligación. Claro. ¿Cuáles son las necesidades que tiene un gobierno para atenderlas? Pero hoy hay un cambio con un gobierno electo en una elección desde que hace mucho tiempo no había una votación legítima, una votación masiva, y esto es un cambio fundamental. Entonces la gente está esperando que el gobierno cumpla las cosas, que el futuro gobierno yo creo que eso también, pero eso cumpla. También pone una enorme responsabilidad, porque la expectativa es muy alta, grande. Realmente las y los ciudadanos tenemos una enorme expectativa de lo que va a pasar, incluso a veces tanto que ya estamos exigiéndoles cosas antes de que lleguen a gobernar. Sí. Pero yo decía que en el caso de las instituciones de educación superior que están en la Ciudad de México, todos tienen la disposición. Por ejemplo, ya anunció el Instituto Politécnico Nacional que va a aumentar la matrícula en licenciaturas que son fundamentales para el desarrollo del país, como es la mecatrónica, la robótica, incluso la medicina, que muchas veces se dice ya no se puede ampliar la matrícula porque hay muchos médicos. Bueno, sabemos que no es así para un gran número de entidades de la República. Vamos a hacer un breve corte. No se vaya, ya sabe que enseguida regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí platicando con Rosaura Ruiz Gutiérrez y Almudena Osejo. Ellas han sido presentadas por la jefa de gobierno electa de la ciudad, Rosaura como secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, y Almudena como secretaria de Desarrollo Social. Y estábamos platicando de educación, ciencia, tecnología, y Rosaura, nos estabas comentando ¿Cómo vamos a fondear? ¿Cómo vamos a entrarle? O sea, entendemos las carencias, está más o menos dibujada la visión que tiene la ciudad. ¿Cómo vamos a generar estas capacidades, no solo humanas, sino también de recursos para poder fondear estos proyectos en ciencia y en educación?
Mira, me parece que tiene que haber un trabajo colaborativo. Yo estaba diciendo antes que el Instituto Politécnico Nacional, bueno, su director, anunció que va a haber un aumento de la matrícula. Evidentemente va a haber un apoyo de la ciudad. Va a haber un apoyo comprometido por la doctora Sheinbaum para que se pueda construir, para que puedan tener los recursos necesarios para la ampliación de las escuelas que antes mencioné. Entonces, por ejemplo, la ciudad puede otorgar los espacios, ¿no?, los terrenos para que se construya. En fin, tiene que haber también un apoyo de la Secretaría de Educación Pública Federal. Tiene que ser un trabajo colaborativo entre las diferentes instancias que tienen que ver con este tema. Y lo mismo en desarrollo científico-tecnológico. Tiene que haber una colaboración de todos los actores para que el conocimiento que se produce en esas instituciones, que es humanístico, que es sociológico, que es científico, tecnológico, etcétera, pueda aplicarse a la resolución de los problemas de la ciudad. O si no a la resolución, porque me gusta hablar más de coadyuvar, de tratar de mejorar, no de que vamos a resolver todo, pues esto no es posible y no me parece... Ni en menos en 6 años, ¿no? No, pero sí vamos a empezar, eso estoy segurísima, vamos a empezar. Y ya, por ejemplo, el director del Politécnico anunció que va a haber un grupo, junto con los expertos de la ciudad, los responsables de la ciudad en temas del agua. Entonces, a mí me parece una colaboración central, hablando de la relación de ciencia y tecnología con educación, con todas las instituciones que tienen que ver con el tema, con CONACYT, por supuesto, para que los grandes expertos en el tema del agua, desde evitar inundaciones, lo que decía Almudena, de que todo mundo tiene que tener en su casa agua suficiente para todas las actividades que tienen que realizar, que haya captación de agua de lluvia, en fin, todo lo que tiene que ver con el agua, el ambiente que es central para la ciudad. Se tiene que trabajar en coordinación, lo está iniciando el Instituto Politécnico, pero yo sé que también el Instituto de Ingeniería de la UNAM tiene un equipo muy importante en este tema, también va a colaborar, y así la UAM o los institutos tecnológicos, también, por cierto, la UACM tiene un grupo importante en temas de energía, de agua. Entonces, se trata de que todos los expertos se reúnan para discutir, un grupo de expertos y no todos, ¿cómo se pueden resolver estos temas que señalaba Almudena? Esa desigualdad en un derecho tan fundamental como es el derecho al agua, ¿no? O también los riesgos que provoca el exceso de agua, la falta de agua en los mantos acuíferos. En fin, me parece que mucho de la función que va a tener la Secretaría que yo voy a encabezar es hacer ese vínculo entre los expertos que se han pasado la vida estudiando esos temas y las políticas públicas, que no es sencillo. Tú lo sabes muy bien, no es sencillo, porque los investigadores... Y también creo que desde el lado de la academia va a costar un poquito de trabajo, porque estamos pues también muy acostumbrados a decir lo que se debe de hacer desde una trinchera, y no es lo mismo pasar a la acción y realmente construir que esas propuestas se puedan volver acciones efectivas de política pública inmediata y también de largo aliento, que es ahí donde generalmente nos falla que algo que proyecto, ¿no? declaró Andrés Manuel López Obrador me gustó mucho, dijo, las decisiones tienen que ser con base en la técnica, no en la política. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Por eso me parece que invitar a los expertos a que opinen sobre las tecnologías, los conocimientos, también que tienen que ver con las humanidades, con lo social, no solo lo tecnológico, contribuyan a las formas en las que te tienen que aplicar las políticas públicas. Y esto me lleva a otro tema que tiene que ver con las dos, y es el papel de los jóvenes. ¿Qué papel van a jugar los jóvenes en la nueva política social de la ciudad? Se le va a dar como un impulso importante, ¿no? Existe ya el Instituto de la Juventud aquí en la Ciudad de México, pero... sí, pero más allá de que los llamen a eventos y los inviten a ser decanes de... Bueno, pero en el gobierno hay jóvenes como Almudena y otros que están participando en la decisión de las políticas. La incorporación de jóvenes en las decisiones a mí me parece central. Y hay varios entre y ellos se va a dar Almudena. como impulso también, por ejemplo,
acercar o fomentar o favorecer todas estas condiciones que permitan también la creación de empresas pequeñitas, la creación de cooperativas en la que los jóvenes también puedan participar y puedan ser parte pues, del desarrollo local económico de la ciudad. Pero además también una preocupación es, como tú bien dices, pues no solamente como evento ocasional o llamada ocasional, sino cómo participan, ¿no?, los jóvenes dentro de la definición de políticas, ¿no? Que ellos son pues las necesidades que tienen, de qué se trata, y entonces creo que definitivamente va a haber como un interés muy especial en que se incorporen ellos como sujetos, ¿no?, responsables, digamos, de su propio desarrollo, y que a partir de ahí entonces se vea cuáles son los instrumentos y herramientas de política pública que pueden apoyarlos como para su mejor desarrollo. Y no solamente yo te ofrezco, ¿no?, sino tú eres parte de, ¿no? Y por supuesto, complementando con lo que dice Almudena, está la parte educativa. Estamos pensando en ellos, en este sentido. Por un lado, algunos terminan el bachillerato y quieren ya integrarse a un trabajo, entonces ahí habrá oportunidades como las que menciona Almudena y programas que ya ha anunciado el presidente electo de apoyo a jóvenes para que trabajen en empresas. Esto a mí me parece muy importante. Pero por lo que a mí respecta, me parece fundamental, primero, impulsar para que todos los jóvenes de la ciudad terminen su bachillerato. Nosotros tenemos los datos de que hay jóvenes, de los jóvenes que entran, de los niños que entran a la primaria, 100 niños que entran a la primaria, perdemos 6 al terminar la primaria, o sea, 6 no terminan la primaria, 6%. 6 de cada 100, 6 no terminan la primaria. Cuando pasan de secundaria a bachillerato, perdemos 27. 27 niños que terminaron secundaria no quieren entrar a bachillerato. Son datos muy delicados, son datos que yo los considero terribles. ¿Cómo puede ser que niñitos de los exactamente no terminen los estudios que deben terminar cuando se ha definido como obligatorio el bachillerato? Tenemos que lograr mejorar esos números con niños y jóvenes. Me parece fundamental lograr que esas cifras desaparezcan. ¿Cómo que 27 jovencitos no quisieron entrar al bachillerato? Tenemos que buscar que de 100 entren. Evidentemente, siempre digo, no lo vamos a lograr en 6 años, pero tenemos que orientar para que eso ocurra en un futuro no muy lejano. Ojalá y lo logremos en 6 años, que los jóvenes les interese estudiar, que quieran estudiar. Me parece que el bachillerato es algo, por algo se ha definido como obligatorio, es el nivel que toda la población debe tener, bachillerato. Y lograr que la mayoría de ellos hagan una licenciatura. Y por eso tiene que haber más lugares en las universidades, crear nuevas instituciones. Hay un proyecto del gobierno federal de crear escuelas universitarias, etcétera. Esa para mí es, complementando con los demás, porque yo también no voy a ser idealista de que todos los jóvenes van a querer estudiar, pero tenemos que cambiar la mentalidad de ellos. Dicen, muchos no abandonan solamente por razones económicas, también porque no les gusta lo que les enseñan, porque no les parece interesante. ¿Cómo logramos atraerlos y mantenerlos en los estudios, que los culminen? Esos son los retos que tenemos. Programas de estudio y metodologías de estudio del siglo pasado, cuando pues los jóvenes de hoy están viviendo otra realidad. Realmente, por muchos años fue muy homogéneo los espacios de trabajo, las formas de trabajo, las relaciones y las comunicaciones en el trabajo, pero ha cambiado totalmente, y pues la educación tiene que corresponderse, por supuesto, con una base muy sólida de conocimientos básicos, porque eso de no enseñar historia y esas cosas no, pero sí tenemos que cambiar el chip un poco ahí de manera muy importante, porque estamos generando jóvenes que no están encajando en la nueva realidad, y muchos van por delante de los profesores, van por delante de lo que les estamos enseñando en el colegio. Fíjate que ahí también uno de los temas que resalta en las propuestas que ha hecho Claudia Sheinbaum, y lo anunció recientemente, es la creación de esta agencia digital. Y entonces también va por ahí, ¿no? Cómo incorporamos todas las nuevas tecnologías dentro del gobierno, ¿no? Y también para el trabajo que hacemos,
con todos los grupos de la población. Y entonces, y algunos de las propuestas es, pues precisamente esta oferta educativa y laboral a los jóvenes tiene que ver con tecnologías de la información, con análisis de data, ¿no? Que también, como tú dices, pues ya estemos pues en la dinámica de esta sociedad actual, ¿no? Sí, del siglo y no XXI. del siglo XXI, y que permita pues que también se inserten en el mercado laboral, ¿no? Y de maneras distintas, porque pues ya sabes que hoy en día también se puede trabajar desde muchos lados, pero el tema es que tengas esas oportunidades, ¿no? Que tengas las herramientas y el conocimiento, Sí. porque luego también Mira, nos centramos en herramientas y se nos olvida que no tiene que haber un es conocimiento básico, por supuesto, pero un proyecto importante del nuevo gobierno son los centros comunitarios. Cierto. Es un programa muy interesante de reintegración o de integración social que Claudia ha diseñado con una... Que de hecho en Tlalpan se inició, abrió ahí se uno, inició, sí. y hay una experiencia en diferentes países del éxito que han tenido este tipo de programas de integración social. Estos serían centros comunitarios de integración social. No tenemos el nombre definitivo, pero esa es la idea. Y por ejemplo, por lo que a mí respecta, ahí habrá ciberescuelas, que es un tema muy importante, porque muchos jóvenes no tienen acceso a esas tecnologías por falta de recursos. Entonces ahí habrá la posibilidad de tener acceso a estas nuevas tecnologías y también de asesores para que los jóvenes o no tan jóvenes puedan acudir ahí a estudiar el bachillerato, a terminar la primaria, los que no han terminado la secundaria, o a tomar otro tipo de cursos que vamos a ofrecer ahí. Y una idea que es muy relevante es que todas las instituciones de educación superior de la ciudad están dispuestas a colaborar con los programas que han hecho para que estén ahí. En esos ciberespacios, en esas ciberescuelas, tendremos computadoras donde estarán contenidos los programas que se han elaborado para diferentes temas en la ciudad, particularmente para terminar los estudios formales, pero también para tomar cursos de algo que le interese a la gente y tenga ahí el acceso por la vía de la computadora, pero también un asesor para que pueda culminar un curso en determinado tema, ¿no? Así es, y lo que creo que diferencia enormemente de lo que ustedes están planteando, de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, es esta mirada integral, esta construcción con todos los actores que importan, que están involucrados en los temas. En el caso que comentas, ¿no? Ciertamente, pues estas ciberescuelas pueden ser enormemente enriquecidas, sostenidas con el conocimiento que ya existe. No podemos inventar el agua tibia cada semana. Sí. Y hay un montón de gente, yo creo, en las universidades que están dispuestas a participar en estos proyectos y que han trabajado en ello y que tienen la información. Hemos llegado al fin del programa, se va muy rápido. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que platicar. Les propongo en esta mesa, alevosamente, que para ya cuando se sienten y tengan más sobre la mesa sus propuestas y empiecen ya a caminar y entiendan un poquito cómo está funcionando, cuáles son los cuellos de botella que están encontrando, cuáles son las avenidas que se están abriendo, podamos volver a platicar cómo va la propuesta de gobierno, cuáles son los grandes temas con los que nos estamos encontrando para bien y para mal. Rosaura Almudena. Sí, encantada, gracias, con Mireya. Muchísimo gusto, claro que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, usted que hizo el favor de mirarnos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible esta emisión. Buenas noches.